las instituciones del capitalismo, digamos, que tienen que ver con la propiedad privada, ¿sí? Con la presencia de mercados libres, ¿sí? Con la competencia. Los mercados libres tienen que ver con esto de que vos puedas intercambiar libremente, ¿no? Y tenés otras que tienen que ver con la división del trabajo y la cooperación social. Es decir, si vos te dedicas a producir zapatos y yo me dedico a producir alimento, nosotros va a ser buenísimo. Primero que seamos distintos, porque vos te vas a dedicar a los zapatos, yo me voy a dedicar a los alimentos, e intercambiando vamos a estar mucho mejor. Mirá si los dos produjéramos zapatos, nos morimos de hambre. ¿Sí? Entonces mirá qué interesante esto. Es decir, y esto está bien claro en Adam Smith, y eso está claro en Friedman, ¿sí? Vos podés odiar al otro. Pero no me convences todavía para designarte ministro de Economía. Vos podés odiar al otro, pero como necesitas que compre tu producto, lo tenés que servir, tenés que satisfacerlo. Estás obligado a hacer intercambios donde los dos ganan. Es decir, si hay derrame en capitalismo, sería derrames para los dos lados. La solución, ¿sabes qué? Ese es el modelo de la libertad. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que si vos querés un caso donde se aplicó exitosamente, te lo puedo pasar. Se llama Argentina. ¿Sí? Fue el proyecto de Alberdi, de la Constitución del 1853-1860. ¿Sabes qué? En 1895, después de haber sido un país de bárbaros, éramos el país con el PBI per cápita más alto del mundo. Oscilamos en la primera parte del siglo XX entre los primeros 5 países, a pesar de que nuestro principal socio comercial, que era Inglaterra, había entrado en guerra. ¿Sí? Es decir, Argentina era una tierra para el sueño. Es decir, estábamos en el culo del mundo y se venían acá. O sea, iban a Estados Unidos, que lo tenían al lado, venían acá. Es decir, este país era una tierra de oportunidades. ¿Sí? Ese es el modelo. Ahora, ¿sabes qué? El Poder Ejecutivo entraba todo en la Casa Rosada en esa época. Hay dos tipos de monopolio. Hay un monopolio que es bueno y hay un monopolio que es malo. El monopolio que es bueno, ¿sabes cuál es? Vos tenés 5 tipos acá compitiendo por venderte un producto. ¿Vos cuál vas a comprar? El más barato. Y de mejor calidad. O sea, el que te vende la mejor calidad al mejor precio, le vas a comprar a ese. Con lo cual, todos van a comprarle a ese. ¿Qué pasa con los otros? Se van. Quiebran. Ahora, la pregunta es, vos comprándote a ese tipo solo, ¿estás mejor o estás peor? No, después voy a estar peor. No, bueno, entonces vuelven a entrar los otros. No, digo, voy a estar peor porque si desaparecen los otros 4, este va a fijar el precio que se le antoje. Entonces van a entrar los otros. Con lo cual no va a pasar. ¿Sí? La amenaza de entrada hace que se comporte como competitivo. ¿Sí? Entonces, digo, ese tipo, digamos, que se quedó con todo el mercado, lo hizo dándote un bien de mejor calidad, un mejor precio, es un benefactor social, es un héroe. Es un héroe. ¿Sí? Ahora, pero hay una forma en la cual, digamos, te puede reventar, cobrarte un precio alto y darte un bien de poca calidad. Cuando se restringe la competencia. ¿Y quién es el que tiene la capacidad de restringir la competencia? Con lo cual, digamos, cuando un monopolio está haciendo daño, en realidad es como consecuencia de que se metió el Estado en el medio. Cada vez que se mete el Estado, mira, Reagan decía, el Estado no es la solución, el Estado es el origen de nuestros problemas. Que la tasa de interés no es, como dicen los keynesianos brutos, que es el precio del dinero. No, es el precio relativo entre los precios de hoy y los de mañana. ¿Sí? Eso es verdaderamente la tasa de interés, que determina si vos consumís hoy o consumís mañana. Eso determina el ahorro y determina la inversión. Y eso es lo que se conoce como tasa de interés, esa es la tasa de interés. Con lo cual, si el Banco Central toca la tasa de interés, está tocando los precios. O sea, te imaginás que para un libertario como en mi caso, o sea, es una cosa, digamos, que no hay forma de digerírsela. Cuando se hablan de las que se llaman las políticas progresivas, ¿sí? De impuestos progresivos. Por ejemplo, lo otro que yo le preguntaría, ¿vos estás a favor de la igualdad ante la ley? ¿De que somos todos iguales frente a la ley? Porque, ¿qué es lo que es un impuesto progresivo? Es cobrar impuestos en función de cuánto vos ganás. Es decir, en la medida que vos sos más exitoso, te castigan más que proporcionalmente. Y ahí empiezan a tallar problemas de construcción teórica. Porque si vos supieras cómo se genera la distribución del ingreso
en el sistema capitalista a nadie se le ocurriría semejante cosa. ¿Por qué? Porque vos en el capitalismo solamente podés ser exitoso sirviendo a tu prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y eso es lo que te hace digamos, que seas rico, multimillonario, definilo como quieras. Y si vos vas a aplicar impuestos progresivos, es decir, vos vas a estar castigando a los individuos que más hacen por el bienestar de la sociedad. Pero a lo mejor a mí que no trabajo me conviene que tú trabajas y a ti te cobren impuestos y me den dinero a mí. Bueno, pero y por eso votan por esos gobiernos. Bueno, pero ¿no? Entonces el punto es, ¿qué estamos? Entonces estamos de acuerdo en fomentar la vagancia, en castigar al que produce y premiar al parásito. Me parece que una sociedad que entra en esa lógica se derrumba. Porque entonces, ¿cuál es el negocio? Y entonces el negocio es ser parásito, no ser un productor. Entonces, cuando vos alterás el sistema de incentivos, lo que te va a pasar es que el país se te va a hundir. Argentina es el caso emblemático de esto. Vos como Estado, digamos, lo que haces es manejar las relaciones internacionales. Es clave lo que estás contando. Y vos determinás con quién querés que sean tus socios. Bueno, mi asociación es con el mundo libre. Pero si yo le compro anteojos a China y vendo anteojos acá... Problema tuyo, sé lo que se te cante. Yo no tengo por qué estar regulando el comercio. ¿Yo le vendo soja a los chinos, no te importa? Hacé lo que quieras, es tu soja. ¿Quién soy yo para determinar qué haces vos con tu soja? ¿Quién soy yo? Libre comercio. Libre comercio es que vos, o sea, le vendés lo que producís a quien se te dé la gana. ¿Mercosur estás adentro? Para mí el Mercosur es una unión aduanera defectuosa que nunca funcionó y que para lo único que sirve es para hacer negocios entre los empresarios prebendarios y los políticos corruptos. ¿Saldrías del Mercosur? O al menos propondría una solución como la que propone la calle. ¿Mirarías al Pacífico? No, porque ahí es mirar hacia Asia. No. Digo, yo no tengo que estar mirando a ningún lado. Yo, o sea, la gente comercia con quien se le da la gana. Está bueno pero digo, lo que yo no entiendo es por qué, digamos, la gente tiene estas trabas mentales. O sea, ¿cómo que el Estado va a determinar con quién? Digo, es como que yo quiera determinar con quién vos le comprás la remera. Pero, ¡ey! Digo, dejemos de pensar como esclavos. Pensemos como hombres libres. El punto es entonces, ¿por qué siguen sosteniendo al socialismo? ¿Por qué lo siguen defendiendo? Si todo lo que toco a la ruina, donde aparece la miseria, el hambre, digamos, la guerra, es todo un desastre. ¿Por qué? Y esto a mí me inspiró la respuesta, un libro de Mises que se llama La mentalidad anticapitalista. Y es muy interesante porque ¿qué es lo que hace el sistema capitalista? Y los pone a competir. Y obviamente en esa competencia va a haber uno que va a ganar y el resto pierde, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hace el socialismo? El socialismo se alimenta de la envidia, del odio, del resentimiento y le dice, no, vos no perdiste porque el otro es mejor, sino que el otro te ganó porque hizo trampa o porque pertenece a la burguesía o porque esto o porque lo otro. Es decir, le da un fundamento, ¿sí?, que le permite canalizar su bronca, su envidia, su odio, su resentimiento por haber perdido. Es decir, si yo voy a jugar contra Federer y Federer me gana 6-0, 6-0, ¿sí?, no es porque Federer es mejor, sino porque en realidad hay toda una conspiración que hizo que Federer, digamos, me ganara 6-0, 6-0. Bueno, podría pasar una vez, pero si el experimento lo repetimos 1000 veces, ¿cómo va a ser siempre 6-0, 6-0? O sea, no hay chance que sea de otra manera. Pero, ¿qué es lo que hacen? Entonces trabajan sobre lo peor de la esencia del ser humano. En lugar de reconocer que el otro es mejor, busca una justificación para demonizar al mejor. Por ejemplo, vos podrías decir, bueno, mira, las economías más abiertas son 9 veces más ricas que las cerradas. Entonces tenés que abrir. O sea, y eso en realidad está mal, plantearlo así. ¿Por qué está mal? Porque si vos abrís la economía y no hacés las reformas del Estado y la reforma laboral, es un despiole de novela. Ejemplo,
vos abrís la economía. ¿Qué es lo que va a pasar? El precio local va a quedar alineado con el precio internacional. Entonces, si vos el precio local está alineado con el internacional y tenés una mayor presión fiscal, significa que vas a tener menores salarios. Si vos tenés menores salarios, si el mercado laboral es flexible, tenés un montón de tensión social porque estás reventando a los trabajadores. Si vos tenés un mercado laboral inflexible con sindicatos combativos y que hacen una defensa de esa situación, ¿qué es lo que vas a tener? Desempleo. Y cualquier cosa en el medio también es otra porquería. O sea, digamos, malo de un lado, malo del otro. O sea, ¿te das cuenta por qué? Porque en el fondo, vos lo que estás haciendo es que el no ajuste del Estado se lo estás transfiriendo a los trabajadores. Claro. Y entonces, en realidad, ese desastre se lo haces pagar a los trabajadores. Entonces, eso es un problema. Y si vos en el medio, digamos, flexibilizás, o sea, o digamos, tenés un montón de gente en la calle o tenés unos salarios paupérrimos. Entonces, vos lo primero que tenés que hacer, ¿qué es? Ser competitivo fiscalmente. Entonces, por eso necesitas hacer la reforma del Estado. Después podés flexibilizar el mercado laboral porque, digamos, o sea, vos ya entrás en una dinámica de crecimiento. Al entrar en una dinámica de crecimiento, o sea, vos creás puestos de trabajo y avanzar sobre las reformas estructurales del mercado laboral hacia adelante es mucho más fácil que hacia atrás. ¿Ok? Digo, porque el que está afuera no tiene trabajo, el outsider no tiene trabajo. Entonces, digo, entra a un mercado más amigable y tiene laburo. Entonces, el problema en dinámica es más fácil de resolver. Y entonces vos después abrís la economía y tenés un shock adicional de productividad. No adhiero a la definición de neoliberal. El liberalismo viene de libertad. No hay nueva libertad o vieja libertad. ¿Hay libertad o no hay libertad? ¿Está embarazada o no está embarazada? Digo, no hay medio embarazada, no, más o menos, no. ¿Está embarazada o no está embarazada? ¿Hay libertad o no hay libertad? Punto 1. Punto 2. Es peligroso utilizar el término. Ese término fue desarrollado por un marxista, que obviamente, digo, si los marxistas y los socialistas supieran de economía no serían ni marxistas ni socialistas, porque digo, son eso porque no saben. Esos son brutos, son burros. En ese contexto, básicamente, Alexander Rustow, en 1938 y popularizado en 1939, desarrolla el concepto de neoliberal. ¿En función de qué? Que él veía el nazismo, veía el fascismo, veía distintas vertientes del socialismo y veía hasta el comunismo. Y del otro lado veía, si vos querés, el liberalismo manchesteriano. Dijo, bueno, vamos a crear algo intermedio. Y lo llamó neoliberalismo. Te cuento que hay un libro de Ludwig von Mises que se llama El mito de la tercera vía y demuestra que ese modelo no tiene sentido, que ese modelo no es liberal y lo peor de todo... ¿La tercera vía, el neoliberalismo como tercera vía o la tercera vía de Guides, por ejemplo? No, él llamaba la tercera vía a esa definición de Rustow. No es la tercera vía de Guides y Blair. No, es, digamos... Eso te parecen burros a ti también. Sí, obvio. Pero vamos a este punto. A lo que quiero ir es a otra cosa. En ese concepto, además hay otro problema que está en la lógica de un libro de Hayek llamado Camino de Servidumbre. Todas esas soluciones intermedias son inestables. Y como son inestables, se produce... A ver, porque ¿cómo es la intervención? Aparece alguien desde la poltrona, ve algo, sin saber de qué se trata, pero que no le gusta, y entonces se interviene. Nosotros estamos haciendo intercambios voluntariamente, pero sucede que hay alguien allá que no le gusta, entonces viene y se mete en el medio por la fuerza y rompe todo. ¿Sabes cuál es el resultado? El resultado es que vos estás peor, yo estoy peor y todos los demás que estaban vinculados a nuestras transacciones van a estar todos peor. Consecuentemente, se produce lo que se llama el fallo del gobierno, que suele ser muchísimo peor que el supuesto fallo de mercado, y que ahí después vos tenés una pérdida de bienestar. Y eso, digamos, cuando a la sociedad se le metió la manía de la intervención, genera más demanda de intervención, y sabes que eso paulatinamente, ¿sí?, conduce al socialismo.